Salomón servía a mi Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta preciosa hora estamos agradecidos con el Señor por esta gran oportunidad que el Señor nuevamente nos regala, estando dirigiendo a todos ustedes a través de este programa juvenil, Dios con nosotros. Dios les bendiga, jóvenes. Privilegio saludarlos en el nombre del Señor. ¿Cómo están en este día? Muy bien, gracias. Gloria a Dios, muy bien. Es una gran bendición estar rodeado de estos jóvenes dinámicos, esforzados en el Señor, y deseo para ustedes mucho éxito en el Señor y que puedan triunfar en la vida espiritual. Ese es mi deseo. Tengo aquí a mi lado a mis dos hijas que siempre me acompañan, mi hija Débora y mi hija Adriana. También a estos dos jóvenes que están con nosotros, mi hermana Ceci y mi hermana Judith. Bienvenidas a este programa. Mi hermano vicepresidente de los jóvenes, mi hermano Abel López y mi hermano Eliezer Maldonado, un hermoso jóvenes que están juntos. Vamos a encomendar, hermanos del Señor, este programa. Le vamos a decir al Señor dos cosas en este programa: que bendiga grandemente a la audiencia y que nos respalde a nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, le alabamos, le honramos, le exaltamos, le damos honra y le damos gloria, Señor, por concedernos la libertad, el privilegio, la oportunidad de estarnos dirigiendo a toda esa audiencia de Becret, de Radio Becret. Bendice a los que nos ven, a los que nos oyen. Bendice a toda esa audiencia maravillosa que estará con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través, Dios mío, de diferentes medios donde podamos ser transmitidos. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, su Santo Hijo, pedimos la libertad, la alianza y el respaldo espiritual para, Dios mío, llevar a cabo este programa muy bien, para honra y gloria suya. Muy bien, es una gran bendición. En esta oportunidad queremos hablar del Salmo 1. Ya le había comunicado a los jóvenes que íbamos a hablar del Salmo 1. Yo quiero tomar lectura de este Salmo y de alguna manera también nuestros jóvenes estarán participando en un momento, ¿verdad?, que se les asigne la oportunidad, tanto mis hermanos como mis hermanas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo capítulo 1, verso 1 hasta el 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alabamos a Dios por esta lectura maravillosa, por este gran privilegio que Dios nuevamente nos concede. Yo quiero hablarles en esta oportunidad del Salmo 1. Aquí vemos a dos clases de hombres y dos caminos diferentes. Ahora bien, quiero, hermano ver, ¿verdad?, que podamos meditar un momento aquí en esta mesa juvenil, transmitir este mensaje a estos jóvenes, a estos padres que tienen hijos pequeños. La Biblia da una bienaventuranza y dice: bienaventurado el varón. Y cuando habla del varón, obviamente habla también de toda la creación. Entonces dice que no anduvo en consejo de malos. Porque muchos cuentan testimonios, hermanos, ¿verdad?, de que anduvieron en drogas, que anduvieron en pandillas, que anduvieron en el narcotráfico. Y yo me gozo que Dios haya sacado a esos hermanos de esa vida vacía y perdida. Y estaban ellos en condenación, estaban sin Dios, sin fe, sin esperanza, estaban muertos en delitos y pecados. Pero hay algo bien elemental en esta oportunidad. ¿Cómo puede, hermano, usted, mi hermano Abel, ¿verdad?, describir a esos niños que han nacido en el Evangelio? ¿Qué puede decirle usted a ese padre? Porque muchos padres posiblemente digan: no, yo quiero que mi hijo experimente, yo quiero que mi hijo se dé cuenta que es el mundo. Pero la Biblia dice que es bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué mensaje le puede dar usted a la audiencia? Sí, hermano, es muy importante que los padres a veces siempre enseñen a los hijos a poder leer la Biblia y enseñarles lo bueno.
Bueno, gracias a Dios yo tuve este gran privilegio de que Dios me permitió crecer en el Evangelio, y fui instruido por mi padre cuando estaba muy pequeña y mi madre. Pero a veces, hermanos, las malas compañías a uno lo hace hacer cosas bajo de ellos, y a veces uno cree que es un beneficio para uno. Pero a veces cuando el padre siempre es celoso de que cómo su hijo lo pone a aprender salmos de la Biblia. En el caso mío, a mí me ponía, lee tú la Biblia, dime tal salmo, y lo ponía atareado. Entonces, lo que dice aquí en el verso 2, dice, si no es que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando uno puede llegar a comprender la delicia, es cuando uno la lee. Y los padres también están poniendo aquello, pero hay personas o jóvenes, o personas que dicen, yo quisiera saber cómo es el mundo porque puede haber más diversión, no tienen ellos problemas, pues si hacen lo malo, mientras que yo sí tengo problemas. Pero lo que la Biblia aquí dice es que en la ley de Jehová está su delicia. Por eso comienza diciendo, bienaventurado el que no anda en un camino de lo que usted enfocaba, hermano, de que anda en droga, porque hay gente viene marcada, y cuando viene el Evangelio, esa gente le vuelve difícil, y ese es una gran contrapeso que llevan ellos, aunque Dios es el que da la fuerza para salir adelante. Pero aquí dice que es una gran bienaventuranza del que uno no haya caminado por este camino. Y eso es lo que Dios ve, porque es maravilloso, ¿no? Yo me gozo grandemente que un hermano diga que ha sido rescatado de cuánto vicio que hay allá, pero es más grande el testimonio que un hermano diga, mire, hermano, yo nunca he hecho esto. Y eso significa, hermano, de que Dios es el que ha puesto en ese corazón, y Dios es el que le va a ayudar. Gloria, muy bien. Mi hermano Eliezer, creo que esté listo para dar ahí, ¿verdad? Un enfoque a lo que estamos abriendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Quiero decirles que es una dicha para ese niño que va creciendo y que no considere ningún padre de familia que su hijo debe de tener una experiencia en el mundo, no. Por hecho de haber nacido en este mundo, pues nacimos bajo pecados. Dice que la palabra del Señor, como habla de David, dice que él fue, ¿verdad?, concebido en pecado. Y, ¿verdad?, y dice en la Biblia que cuando fue dado a luz, ¿verdad?, fue concebido en pecado también. Entonces, pero queremos decirles a esos padres que la paga del pecado es muerte. No caigan en el error de pensar que si su hijo no tiene la experiencia no va a saber qué es el mundo. Pues de lo contrario, sería muchísimo mejor no saber de la inmundicia. Dice Pablo que de estas cosas, también dice el apóstol Pedro, que nos avergonzamos, ¿verdad? Son cosas que aún hay hechos que hicimos sin Cristo que nos avergüenzan. Pero aquí estamos para decirle a ese jovencito que se llene de Dios, que se deleite en el Señor, y a ese padre que haga el trabajo de instruir, porque ese es el elemental, instruir a ese niño. Y ese joven que está pensando en desmayar, joven, es mejor el camino de Cristo, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Si te apartas del Señor, si te apartas del camino, vas a encontrarte con la muerte, como el pródigo que dejó la casa de su padre y fue a malgastar sus bienes viviendo perdidamente. Y luego mi hermano Eliezer lo vemos a él, ¿verdad?, arrepentido, y diciendo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué puede decir de esa audiencia, hermano Eliezer, con relación a este salmo que estamos nosotros tomando en este día? El Salmo 1 es muy principal en este tema que estamos tratando. Y hablar de los caminos, nuestros hermanos tocaban un punto muy importante de aquellas personas que han sido rescatadas de las garras del infierno y han obtenido la salvación por medio de Jesucristo y han venido a los pies de Cristo. Pero hablar de una persona que no ha conocido toda la vanidad de este mundo es una persona dichosa, como lo dice el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
hablamos, y este mensaje es muy céntrico en hablar y compartir de los dos caminos. Que dicha es seguir a Cristo y qué tristeza es para todo aquel que sigue el camino de las perversidades y la inmundicia. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Jóvenes, hermana Débora, ¿verdad? ¿Qué le puede decir usted a esos padres? ¿Qué le puede decir también a esos jóvenes, a esos niños como la edad de ustedes? ¿Verdad? Están en una iglesia y dicen, bueno, yo soy un niño diferente y claro que somos diferentes, somos luz en las tinieblas. Eso lo hemos mencionado en programas anteriores, pero hoy estamos hablando de una bienaventuranza. Joven, tú eres bienaventurado al no andar en caminos de pecadores, al no andar en consejos de malos, de no estar en una silla de burladores, de no estar sujeto a la burla, al menosprecio, al oprobio, sino que tú estás en el Señor, te conduces con tus padres a la iglesia, vas a la escuela. Se pueden burlar de ti, pero tú no vas a caer por esa burla, tú no vas a caer por cuanto digan de ti, sino mantente viendo a Cristo, mantente con los ojos en Jesús. Es una bienaventuranza, es una dicha para el joven que vive, que nace sirviendo al Señor, crece con una experiencia maravillosa de haberle dado su vida a Cristo y de perseverar en su niñez, su adolescencia, su juventud, ser una madre, un padre, un día que digan, hijos, yo les serví al Señor y nos vamos a esforzar en el Evangelio. Hermana Débora, ¿qué nos puede decir en el Salmo 1? Vamos a cualquier cosa que nos quiera decir, hija, el Salmo 1, ahí tenemos la audiencia. Sí, el Salmos 1 es muy importante de lo que estamos hablando ahorita, porque a veces en la escuela o en cualquier parte nos van a hacer burla o nos van a ofrecer cosas que en el mundo podemos hacer, pero es mejor estar aquí en la iglesia y sirviendo al Señor, porque el Señor, aunque pasemos luchas y pruebas, el Señor va a estar con nosotros y vamos a estar bienaventurado, como dice el Salmo, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores. Sí. Gloria a Dios, muy bien. Es una bendición, ¿verdad?, escuchar a Débora hablando de su convicción y dando ese consejo a esos niños que puedan estar bien. Gloria al Señor. Ahora tenemos aquí a Adriana, ahora sí ya tiene los 10 años, ya cumplió 10 años, mi hija, y yo quiero que le dé un mensaje a esos niños, porque la Biblia dice, hermanos jóvenes, que los mismos padecimientos, las mismas necesidades tenemos todos en diferentes partes del mundo. Es decir, que el desánimo nos va a visitar, pero allí debemos de buscar a Dios en el desánimo, decirle, Señor, tú dices en tu palabra que das esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza. Aquí no tiene ninguna, aquí estoy delante de tu presencia, levántame. Él tiene poder. Amén. Gloria a Dios, Él tiene poder, Judith, para levantarnos. La Biblia dice que Él da esfuerzo alcanzado y también dice que Él levanta del polvo al pobre. Adriana, ¿qué puede decirle a esa audiencia que tenemos con nosotros? Del Salmo 1, de tu experiencia también, porque este es el programa compartido por los jóvenes en la Juventud de Manuel, ¿verdad? Este programa Dios con nosotros, que hablamos de una experiencia, hablamos de un sentir, hablamos de una convicción que la ha dado el Señor en ellos, que estoy con jóvenes que han nacido en el Evangelio y tengo ese gran privilegio también, yo de haber nacido en el Evangelio, Natanael también, el que está en cámara, pero queremos hoy dar un mensaje a Adriana. Gloria a Dios. El mejor camino siempre es el camino del Señor y necesitamos hacer, como dice esta bienaventuranza, y en una niña dice que el varón que es bienaventurado no estuvo en camino de pecadores, y no podemos caer en una trampa del enemigo cuando alguien nos ofrece el pecado, y tenemos que seguir firmes en el Evangelio. Gloria a Dios. Muy bien, es un gran privilegio, es una gran oportunidad estar escuchando estos niños, ¿verdad? La trampa el diablo la va a poner, ¿verdad? Así como al ratoncito se le pone la trampa y el ratón no la conoce y le parece que es comida, pero es una trampa. Entonces eso es lo que estaba diciendo Adriana aquí, ¿verdad? No caer en esa trampa que el enemigo pone, sino conocer que el pecado es, ¿qué me puede decir? Que el pecado es
¿La paga del pecado es? Muerte. Gloria al Señor. Parece que la gente está un poquito allá pensando lo que van a decir. Gloria al Señor. Pero dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermana Ceci, ¿qué nos dice usted del Salmo 1? En el Salmo 1 nos habla de dos clases de personas, de la que obedece a Dios y de la que no tiene temor a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos temer a Dios o no servirle. Entonces, yo por mi decisión he decidido servirle a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. A mi hermana Judith, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir la audiencia del Salmo 1? ¿Qué aconseja a esa jovencita? ¿Qué le aconseja a ese padre? Gloria a Dios. Bueno, en este versículo que estamos leyendo es muy importante porque Dios lo declara que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en caminos de pecadores. Y podemos ver que muchos jóvenes que han nacido en el Evangelio a veces son mal aconsejados por los compañeros o amigos que tienen en las escuelas, que le pueden decir, a ti no te luce el vestir de esa forma, te puedes vestir de otra manera que te mires más bien. Y vemos también que no solo en el Salmo 1 habla sobre esto, sino también en Proverbios 4:14, no entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Gloria a Dios, muy bien. Hemos oído ya a los jóvenes, ¿verdad? Mis hermanos y mis hermanas la hemos escuchado, dando prácticamente un perfil de su convicción. Ahí estamos, hermano Eliezer, dando una postura, y eso es lo que el joven va a captar, que hay niños, como mis hijas, y hay adolescentes, y hay jóvenes, y sabemos mayores, enfocados en servir, enfocados en obedecer, enfocados en hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero ahora entrar un poquito en el desarrollo del mensaje, porque este es un programa, ¿verdad?, que interactuamos. Entonces, dice acá el Salmo, lo primero comienza con una bienaventuranza, al varón que no tuvo consejo de malos, ni tuvo camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Qué bonito es decir, ¿verdad? Nunca he fumado, nunca he tomado, y muchas cosas más que se pueden decir, que no sabemos, ¿verdad? Aún para este momento, quiero decir a los jóvenes, que se pasó esta enfermedad, que se está pasando esta enfermedad del coronavirus, hay muchas personas que los síntomas son muy menores porque sus pulmones están completamente limpios, y hay una pregunta, ¿alguna vez ha fumado? Dicen nunca he fumado. Entonces la persona que nunca ha fumado tiene más salud que aquel que ha fumado. Eso es indiscutible. Entonces podemos ver nosotros que en todos los aspectos el no estar allí metido en el pecado, ¿cuántas personas jovencitas están con SIDA? ¿Verdad? Y como decía un hermano, ¿verdad? El que no quiere SIDA, que lo decida hoy, ¿verdad? Porque el pecado siempre nos va a arrastrar al mal, y por último, pues como decíamos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Entonces dice, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo capítulo 37, el verso 4, deleítate a sí mismo Jehová, el verso 5 es, deleítate a sí mismo Jehová. Y vamos a ver, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere hermano Abel? ¿Qué quiere hermano Eliezer? ¿Qué quiere el hermana Débora, la hermana Diana, la hermana Cecilia? ¿Qué quiero yo? Una de mis peticiones, jóvenes, fue esta, cuando yo acepté a Cristo en mayo de 1992, un 9 de mayo de 1992. Quiero decirle que para mí fue tan grande y tan maravilloso aceptar a Cristo. Recuerdo que acepté bajo el techo de Dios, bajo ese cielo, y una de mis peticiones fue: Señor, permíteme servirte todos los días que me des de vida. Esa fue mi petición, y yo doy gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Son, ¿qué? 28 años y meses ya, 28 años. Entonces, yo estoy tan contento, tan agradecido, y me parece a mí que fue ayer que acepté a Cristo. Entonces, deleítate a sí mismo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, hermano.
¿Qué dice el salmista? Hermano Abel, ayúdeme con ese texto que dice, en mi corazón He guardado tus dichos para no pecar contra ti. sígueme. Bendito tú, oh Jehová, decía él, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado del camino de tu testimonio, decía él, más que toda riqueza. Decía, en tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Gloria a Dios. O sea, él hallaba, hermano, un gran gozo, que él decía que lo había guardado primeramente en el corazón. Dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón. Ahora, hermano, ¿desde cuánto tiempo uno puede llevar el Evangelio? Porque hay mucha gente que cree de que el Evangelio es para gente ya grande, gente que ya comprenda de ese mundo. No, mi hijo, hasta cuando ya tenga comprensión, va a ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es, hermano, el texto? Porque aquí en Lamentaciones 3, 27, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces, ¿qué padre que está esperando que diga, no, yo a mi hijo hasta que ya tenga un uso de razón, lo voy a llevar a la iglesia? Hay una equivocación muy grande. Fíjense que de alguna manera hay padres que en lugar de decir, hijo, te voy a llevar a aceptar a Cristo, le dicen, no vayas. Espera, todavía no, te vas a repetir, ¿acaso ese padre está arrepentido? Posiblemente ese padre sienta que, bueno, yo no disfruté suficiente del mundo, entonces Amén. yo diría que no está convertido, hermano. Sí, a veces es lo primero que hace, porque dice, lo que yo me estanqué, es cuando, hermano, se vive una vida que no está disfrutando el Evangelio. Sí, El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras que este padre no le está diciendo a su hijo, mira, guarda tu corazón, sino que él dice, no, yo lo voy a dejar que sea más tiempo. Y al final, hermano, cuando yo lo vea en grandes consecuencias, dice, mejor le hubiera dicho. Sí, gloria a Dios. Muy bien, es una bendición, ¿verdad? Amén, hermano. Cuando mi hermano le está recitando el Salmo 119, ¿verdad? Está hablando cómo este salmista dice, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame, Jehová, tus caminos. Consideraré mis caminos, me deleitaré. Habla de deleite, ¿verdad? Habla de meditación. Entonces, cuando el joven se deleita en el Señor, yo quiero preguntarle a las jóvenes aquí, Débora, desde el micrófono. Débora, para ti, ¿qué es la oración para ti? La oración es una forma de hablar con Dios y de pedirle petición o decirle lo que está pasando, aunque Él sepa, y pedirle por fuerzas, por guianza y por todo lo que estemos pasando, Él nos va a ayudar por medio de la oración. Muy bien, gloria al Señor. Eso yo, bueno, quiero decirles, ¿verdad? A la audiencia que está con nosotros en TV Cred, Radio Cred y también en otras cadenas televisivas, que donde podamos nosotros ser vistos por ustedes, es un gran privilegio. Y gracias por dejarnos entrar ahí a su hogar, a su casa. Gracias por dedicarnos este tiempo a vernos. En el nombre del Señor le decimos que Dios les bendiga. Pero eso es lo que queremos llevar, es una experiencia que estamos viviendo. No estamos, hermano Abel, fundados, mi hermano Eliezer, jóvenes, en la arena donde el pie se hunde y se hunde el otro y no hay avance, sino que estamos en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, dice mi hija Débora, que dijo ella, ¿verdad?, que la oración es una forma de hablar con Dios. Y esa es la oración, el diálogo del hombre con Dios, ¿verdad? Lo hemos dicho y ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, y cuando la persona, el joven, el niño, yo he visto bastante de rodillas a Débora, yo quiero ver más tiempo a Débora de rodillas, a Adriana, quiero verla más tiempo de rodillas, yo quiero verme más tiempo de rodillas, Manuel, yo quiero verlo a usted, más tiempo de rodillas, y que se cuiden para Cristo, que su tiempo sea bien administrado. Entonces, pero para no desviarnos, vamos a hablar de, ¿por qué hablo de la oración? Porque la oración es un deleite, la oración es como la comida, que se siente la necesidad de comer, porque al comer estamos fuertes, estamos saludables, al comer estamos con fuerzas para seguir. Entonces, pero vamos a hablar un poquito, Adriana, para ti, ¿qué significa leer la Biblia? Leer la Biblia es una manera de restaurar más fuerzas para vencer al enemigo y para pelear la batalla
también es para llenar y poner más y ayudar su vida espiritual, porque lo necesitamos y ese es el alimento de la vida espiritual. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, Cecia, ¿verdad? Hablemos un poquito del ayuno. ¿Qué promesas, Cecia, tú ves en el ayuno? El ayuno es una forma donde nos comprometemos a la misma vez con Dios, porque es la forma para buscarle más en oración, leer la Biblia. En la oración es como cuando hablamos con una persona, pero claro que Él es Dios, no le vemos, pero le sentimos. Podemos clamarle, podemos pedirle lo que necesitamos. Y claro que Él conoce la necesidad de nosotros, como dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. También cuando leemos la palabra vemos cómo Dios ayudó a los antiguos en fe, en conducta, en amor, en todo. Así también nosotros tenemos que seguir. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que me participe un poquito, Judith, pero vámonos al punto, Judith. Para ti, bueno, quería otra cosa más. Dame un ejemplo, porque aquí estamos jóvenes en esta mesa, ¿verdad? Tomando muy en cuenta que nosotros tenemos que conocer la Escritura. Y si preguntan al hermano Abel cuántas veces leyó la Biblia, el hermano Abel dice, bueno, ya leyó la Biblia en varias ocasiones, y lo felicito al hermano, ¿verdad? En nombre del Señor. Yo estoy empeñado en leer la Biblia versículo por versículo. Yo he leído, gracias al Señor, he leído bastante, pero no lo suficiente. Yo estoy consciente de esto, pero este año, hermano Abel, salimos, ¿verdad? En victoria, dando la mano al final diciendo, leímos la Biblia completa. Entonces queremos que cada uno de ustedes se inquiete por aprender de la Biblia, no simplemente por conocer la palabra, sino porque tenemos que conocerla, ¿verdad? Ese es un deber del creyente, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Presentándote tú en todo, ¿verdad? Preséntate como un obrero aprobado, ahí está, ¿verdad? Y vámonos allá, que dice que usa bien la palabra de verdad, y hay muchos encargos que hace Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que conocer. Yo quiero que Judith me dé un ejemplo de una victoria grande que Dios dio a través de un ayuno en la Biblia. Gloria a Dios. Una experiencia que tú puedas ver en la Escritura. Bueno, podemos ver en la vida de Jesús que después de ayunar, Dios lo fortaleció para resistir también a las tentaciones del enemigo. Gloria a Dios. Bueno, es el primer programa que está con nosotros, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Se puso a pensar y bueno, le quedó ver cómo fue movido por el Espíritu, llevado al desierto, y allí pudo él ayunar, y aún teniendo hambre pudo decir, no solo de pan y de hombre, la gran victoria sobre Satanás. Es un ejemplo perfecto, el mejor ejemplo que eligió. Ahora bien, vamos a seguir un poquito adelante. Dice que el joven, después de que no anduvo en consejo de malos, después de que no anduvo en camino de pecadores, después de que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Este joven dice que será como el árbol plantado, junto, dice, a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora bien, ¿por qué hay gente fracasada? Yo no le llamo fracaso a una vida económica quizás que no tenga tanto volumen de ahorro. Dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, que haya un techo, que haya alimento, que haya ropa. Pero ¿por qué vivir una vida decepcionada? Una vida triste. ¿Por qué vivir una vida apocalypse cuando hay tanto que hacer, hay tanto que podemos nosotros deleitarnos, disfrutar en el Evangelio? Yo quiero, por ejemplo, vemos al rey David. El rey David miraba al cielo y tenía una alabanza, miraba a los montes y tenía una alabanza. Podemos decir, veía las aguas y tenía una alabanza para el Señor. Y él decía, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Evangelio tiene gozo, el Evangelio tiene deleite. Para mí el Evangelio es vida.
Amén. Para mí el Evangelio es un caudal de bendición, de gozo, de fortaleza. Entonces vemos a gente que no prosperaba. Vemos gente que se estancó, que no se interesó por leer, por orar, por crecer. ¿Y por qué? Porque no pasó. Es como para llegar a ser un bachiller, como dicen en El Salvador, o para llegar a high school, como dicen acá. Hay que pasar, ¿verdad? Primero por los primeros grados, secundaria, y bueno, llegó a su bachillerato, ¿verdad? Después de hacer sus años de estudio, llega a ser un bachiller, pero tuvo que pasar grado por grado. Entonces, si el joven no quiere apartarse del mundo, no va a poder servir al Señor. No va a poder servir al Señor. Entonces, necesitamos que el joven se identifique y diga, bueno, yo soy bienaventurado, me tengo que apartar. Debo de evitar visitar aquellos lugares que no son de bien para mí. Porque el joven se va a conocer porque no practica lo que el mundo practica, no visita los lugares que el mundo visita, no habla como los demás hablan, sino que él habla palabras con sabiduría, palabras con temor de Dios, y él se ve de lejos que ese joven algo especial tiene, porque no habla, ¿verdad? Sus palabras, como dice la Biblia, son sazonadas con sal, da gracia a los oyentes. Entonces, después de guardar la palabra, después de deleitarse, después de apartarse del mundo y sus contaminaciones, como lo hizo Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, después de esto, lo vemos a Daniel prosperar, vemos a José prosperar, vemos a Josué prosperar, vemos a Timoteo pastoreando, vemos a Tito pastoreando y cuantos muchos más ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios. Entonces, el joven, después de que se ha metido con Dios, después de que hace de la Biblia su deleite, la lectura, la oración, viene la prosperidad espiritual en su vida. Será como el árbol plantado. Oye, un árbol plantado junto a las corrientes. Sus raíces están conectadas. ¿Por qué es lo que le da vida? El agua le da vida, ¿verdad? Entonces él está conectado en el agua. ¿Quién es el agua para nosotros? Es el Espíritu Santo. El joven tiene que estar con sus raíces fundadas en Cristo. El Espíritu Santo tiene que estar con él en todo momento, en la aflicción, en la angustia, en el dolor. Ahí está el Espíritu Santo dándole fortaleza, dándole nueva fuerza. Pero ¿qué está pasando en nuestros días? Quiero decirle que hay jóvenes en las iglesias que no leen la Biblia. Hay jóvenes en la iglesia que no saben orar. Hay jóvenes en la iglesia que no se saben el Padre Nuestro. Hay jóvenes en la iglesia que vienen al culto porque los traen prácticamente a la fuerza. No es así, joven. Así no vas a triunfar. Tienes que tener la decisión de meterte de verdad en Cristo. Para que triunfes, tienes que tener esa sed de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de esa bienaventuranza. Dice esa bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Justicia. De justicia, que significa obediencia. Bienaventurados los que tienen esa sed espiritual. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque ese teléfono, el mal uso de ese teléfono, está matando a muchos jóvenes. Amén. Y no solo a jóvenes, también a los viejos. Está matando a creyentes. Yo quiero decirles que si queremos y realmente tenemos como objetivo triunfar la vida espiritual, deleitémonos. Hagamos de la Biblia el deleite, hagamos de la oración el deleite, y eso nos va a traer firmeza y crecimiento. Sin embargo, menciona el verso 4, después de que dice que todo lo que hace prosperará, entonces pone en evidencia lo que pasaría del hombre que no anda en el camino de Dios, no así los malos. A diferencia, dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Esa hoja seca, ¿verdad? Que es arrastrada por un lado y para el otro. Así es la vida del joven sin Cristo. Amén. Hoy anda decepcionado, mañana anda llorando, comenzó a probar la bebida alcohólica, después el cigarrillo, después la droga y por último hay jóvenes que se han quitado su propia vida. Es lamentable, pero joven, a ti que estás ahí, oyéndonos, viéndonos, mantente en Cristo, porque la vida está en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, no se van a levantar. El malo no va a ser aprobado, va a ser reprobado, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Es decir, es que no puede prosperar nadie andando en los deleites. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce. ¿Qué le dice a la iglesia en el Apocalipsis? Yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo te conozco, ¿verdad? Entonces él está diciendo que nos conoce. Yo conozco tus obras. Tú dices que eres rico, pero tú eres miserable. Qué tremendo, ¿no? Tú dices que tienes una mirada pero muy clara, pero yo te digo que tú eres ciego y también miserable y desnudo. Entonces dice aquí la palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor nos conoce y debemos de darle la honra y la gloria a Dios porque Él nos conoce. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, y debemos de gozarnos, porque en las bienaventuranzas, quiero decirles que termina y dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Mateo capítulo 5, verso 12. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. Aquí quiero dar un detalle muy fuerte. Porque el joven es un blanco en la iglesia. Y muchas veces hay que tomar muy en cuenta que el joven lo tratamos duro y muchas veces lo hacemos con sobrepasamos la medida nosotros los ministros. Pero una cosa es decirle: esfuérzate y sé valiente. Amén. Te mando, Pablo dice a Timoteo, te mando que te esfuerces. Pero hay otra cosa que podemos corregir y decir esto, jóvenes, que señalar al joven y afirmar cosas que no hemos visto como creyentes. Podemos desalentar a un joven en la iglesia, ¿no? Podemos decir: no, pero es que esa jovencita no está haciendo nada. Oigan, esa jovencita que de alguna manera no se le ve tanto fruto, no se le ve ese orden como el que hagan mis hermanos, pero más sin embargo está en la iglesia. Está en la iglesia y debemos de estar seguros, estar conscientes que si llega a sentarse al culto, si llega a oír la palabra de Dios, Dios puede usar una palabra para llevar al corazón de esa jovencita, de ese jovencito, y entonces lo puede el Señor levantar. Entonces, pero aún ese joven dice: no, es que yo no voy porque los hermanos me critican. No importa que te critiquen, mira al Señor. Dice la Biblia: bienaventurado soy cuando por mi causa. Tú vas al culto porque tú amas a Dios y amas el oír la palabra. Entonces no oigas a los negativos. Oye, como hablábamos hablábamos un poquito de la persona que se hace sordo para lo malo. Esa es la persona que triunfa. Entonces no podemos estar poniéndole tanta atención a aquellas cosas que nos estorban, que nos detienen. No, joven, tenemos que ignorar esa crítica, ignorar eso que oímos negativo. Y aunque te digan, joven, que no estás haciendo nada, sos bienaventurado cuando sos vituperado, pisoteado, criticado, cuando dicen de ti muchas cosas y tú sabes en tu corazón que amas a Dios, que amas su palabra y que quieres servir a Dios. Aunque digan de ti que tú no vas a servir, yo quiero decirte, tú lo puedes hacer. Solamente aprende a oír a Dios, aprende a oír su bendita y santa palabra. Muy bien, tenemos todavía tiempo para poder llevar una meditación también a los padres de familia, el rol del padre. Voy a mencionar un poquito, ¿verdad?, del rol que juega el padre con su hijo, con ese joven. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice tampoco: padre, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, padre de familia, usted como padre de familia tiene el deber no de tolerar todo a ese joven, no, ese no es ser un buen padre. Ser un buen padre es decirle: hijo, esto no se puede hacer porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero tiene que tener disciplina cristiana. No, pero es que yo quiero que todo lo que a mis hijas les guste está bien. No, yo no les estoy haciendo un bien a mis hijas, yo les estoy haciendo un mal a mis hijas. A la juventud yo le estaría haciendo un mal a ustedes,
que hagan todo lo que a ustedes les gusta. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Tenemos como padres que dar el ejemplo a nuestros hijos. Por ejemplo, una madre que sea renuente al culto, no le está dando un buen ejemplo a su hija, a su hijo. Ese padre que el día del ayuno no se hace presente, no le está dando un buen ejemplo a su hijo. Entonces, el rol del padre es instruir, el rol del padre es no dejar sin disciplina. Óigame, en los hogares de hoy, en muchos de los hogares de hoy, no se conoce la disciplina cristiana. Lamentamos decirlo, pero no se conoce la disciplina cristiana. Una pregunta grande puedo hacer yo a los padres. ¿Está seguro usted que sus hijos están durmiendo de noche? ¿O será que de noche están conectados con sus amigos? ¿Estarán toda la noche? ¿Qué haría un joven toda la noche en un teléfono? ¿Qué haría un joven toda la noche chateando con personas que no conoces? Es que ese joven ya no es creyente. El joven que lee la Biblia, el joven que ora, el joven que duerme y si se levanta agradecido que descansó la noche. Amén. Pero ¿qué pasa? No, hay muchos padres que ellos están en sus cuartos, sus hijos están en sus cuartos, allá tienen su computadora. No, esa computadora tiene que estar en la sala. Y esa computadora tiene que tener una hora que no se puede usar más. No, pero un niño de 12 años, mire, es lamentable, hermanos. Es lamentable que un niño de 12 años ya no respeta a los padres del día de hoy. Ya no respeta a su madre. Pero ¿quién es la culpa? No es ese niño de 12 años, no es esa niña de 12 años, no es esa niña de 13 años. Ha sido una manera débil de instruirle, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero ¿y usted por qué nos dice esto? Bueno, tal vez hay alguien que le sirva este consejo. Tal vez hay alguien, hermano Eliezer, ¿qué le puede recomendar? Bueno, usted no es padre, pero usted es hijo, ¿verdad? ¿Cómo podría usted decirle a los padres la manera de poder ayudar a esos hijos? Amén. Quiero compartir unos textos de la Biblia en los cuales el Job describe al hombre impío, al hombre aquel en el cual describe, en el cual no está en perfecto camino. Y la cita es Job 14, 1 al 6. Dice que el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabor, que sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre abres tus ojos y me atraen los juicios contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses cerca de ti. Los pusiste límites los cuales no pasarán. Quiero dar un enfoque en este texto. Me llamaba mucho la atención y me hablaba a mi vida, en el cual empezábamos en este salmo del bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la palabra de nuestro Dios. Y yo no sé cuál es su amistad preferida, pero los que preferimos adorar a Cristo, hay dos amistades, bien es el mundo o es Cristo Jesús. Porque el cristiano, la oración, hemos hablado de la oración, y la oración es la comunicación del hombre con Dios. Y todo aquel cristiano que se acerca de oración, entonces nuestro hermano Edwin preguntaba qué es la Biblia, la lectura para el cristiano. Y para mí, el leer la Biblia es conocer a Dios, conocer cómo es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios y cuán es la naturaleza que estamos hechos. Porque yo puedo entender que el hombre fue creado un día y un día por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación que es Cristo Jesús, por lo cual damos gloria a nuestro Dios. Y es por eso que hay una senda que Cristo nos abrió, que una es estrecha y otra es angosta. Nosotros decidimos si conducirnos por esa senda en la que se conduce el mal, lo que es estrecha, la que lleva a Cristo Jesús, o lo dirigimos por esa ancha, en la cual lleva a la perdición, en la cual muchos los jóvenes están
corriendo. En 2 Timoteo 2:19 nos invita a un texto muy importante, que Dios tiene un fundamento, pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca a Cristo Jesús. El texto de Salmos dice: ¿quién es el hombre? Gloria a Dios. ¿Quién es el que estará en el santo templo de Jehová? Dice la palabra de Dios. Y es aquel que invoca el nombre de nuestro Dios en santidad, el que lee la palabra de nuestro Dios y tiene una comunicación con nuestro Dios. Siento que ese es un verdadero cristiano y puede conocer a nuestro Dios. Muy bien, gloria a Dios. El hermano, cuando hacía un enfoque, yo le preguntaba el consejo, ¿verdad?, que le podemos dar, hermano Abel, prepárese, el consejo que le podemos dar a los padres. El hermano pone su buen enfoque y habló de la oración, habló de la lectura, cosa elemental, ¿verdad?, que los padres podrían hacer cuando dicen con sus hijos. Leer la Biblia con ellos, orar con ellos y darles ese buen ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué le aconseja a los padres usted? Imagínese usted que tiene hijos obedientes y otros, los hijos son niños, son jóvenes y cometen errores, eso es indiscutible. Pero hay una gran diferencia entre cometer una falta y cometer un pecado. Estar un día desanimado y buscar a Dios y restaurarse que irse a este mundo pecador. Entonces, ¿qué le aconseja usted a los padres, mi hermano? A ver. Sí, mire, hermano, que eso es, hermano, es muy importante, y como todo humano pasamos, yo sé que los padres pues siempre desean lo mejor para su hijo, y eso es lo mejor. El que escribió el Salmo 119, hermano Edwin, y el verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice, ella es mi meditación. Ahora, ¿por qué este hombre decía que era su meditación? Decía: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, la sabiduría viene, hermano, de cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando se estaba haciendo el enfoque. ¿De dónde podemos tener la sabiduría? Leyendo la Biblia. Como padre, lo que le puedo decir es: padre, si usted quiere que su hijo aprenda cosas buenas, déle ejemplo. Usted aprenda la Biblia y dígale texto de la Biblia y diga: hijo, búscame tal parte de la Biblia y póngalo. Quizás, ahora, tiene que ser tolerante también, no solo porque sepa decir: no, te exijo. No, tiene que tener una amabilidad, y si el hijo le pregunta, tener esa bondad, esa humildad, esa gracia que Dios nos ha dado, que es el fruto del Espíritu, que es la paciencia, de enseñarle, y verá que un día se alegrará de ver cómo un hijo se crió, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú puedes, como buen soldado, sufrir penalidades. O sea, como joven, usted va a sufrir cualquier cosa, pero el padre tiene que tener esa madurez y enseñarle de que al buscar a Dios es lo mejor que podemos tener. Gloria, muy bien. Eso es la bendición, ¿verdad?, de dirigirnos a los padres, a las familias, y decirles que sí se puede servir al Señor. Vemos en la Biblia a una madre piadosa, a una abuela piadosa, ¿verdad? Es fácil acordarse de Loida, de la abuela Loida, de la madre Eunice, de ver a un Cornelio que con toda su casa, sin ser cristiano, sin haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador, tenía buen testimonio. Los judíos deben sentir que vivía, ¿verdad?, como una familia ordenada, instruida en sus limitaciones. Hay familias que no conocen la plenitud del Evangelio, pero tienen prácticas de gran valor, que llevan a los niños a dar gracias por sus alimentos, que les enseñan que hay un Dios en los cielos, que hay que darle gracias todos los días, que hay que estar agradecido por la vida, por la salud. Y qué triste, ¿verdad?, es ver a aquellos padres que ni ellos mismos, y nos van a perdonar, porque tenemos que decir estas cosas, hermano, que ni ellos mismos oran ni para tomar sus alimentos. ¿Cuál es el ejemplo que le están dando a estos pequeños? Ni ellos como padres pueden ellos aún, ¿verdad?, dominar su tiempo, dar ese ejemplo a esa juventud, a esos niños. Pero muy bien, volvamos un momentito, ¿verdad?, para estos pocos minutos que ya nos quedan, voy a tomar el tiempo. Queremos decirle al joven que en Jeremías, en el capítulo 17 y en el verso 5, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová,
maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Ya ven? El hombre que se aparta de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secarales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué triste, hermano Abel, hermano Eliezer, jóvenes. Qué triste para los jóvenes que se apartan de Dios. Oiga, será como esa retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, estará siempre seco, estará sin vida. Dice, sino que morará en los sequedales y en los desiertos. Óigame, David no se conformaba a estar en los secos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Eso es el joven cristiano, sentir esa sed espiritual, sentir esa sed del culto, sentir esa sed de orar, sentir esa sed de ayudar, sentir esa necesidad de que aquí mañana estaremos con Dios, adorando a Dios, dando gloria a Dios, oyendo jóvenes cantar, oyendo jóvenes testificar, oyendo jóvenes decir un salmo, como le hemos dicho en otras ocasiones, que hemos aconsejado a la iglesia. Aprendamos la palabra de Dios. El verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Ese es bendito, ¿verdad? El varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. El problema grande es que el joven deja de confiar en Dios y confía en su propia fuerza, y así no hay victoria. Dice, porque será como el árbol, ese joven que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Qué privilegio tiene el joven cristiano. O sea que no hay época para que no dé fruto. En todo tiempo va a dar su fruto. Su hoja estará verde y va a estar con vida, va a estar con salud, va a estar contento, va a estar agradecido. Yo conozco jóvenes que los vi servir al Señor y los encuentro felices. Y he visto gente que le encuentro derrotada. O sea, yo no quisiera decirlo, pero esto es así. Gente que está derrotada, gente que ha mezclado las cosas, gente que quiere estar, no se puede estar en las dos partes. O estamos en el camino de Cristo o estamos fuera. Pues tenemos que luchar y aconsejamos, y nos aconsejamos nosotros mismos, que confiemos en Dios. Y dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Entonces, Dios conoce, ¿verdad? Y Dios quiere, la Biblia habla que los sacrificios de Dios son el corazón humilde y un espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Si ese joven, oiga bien, si ese joven anhela servir a Dios, Dios lo va a ayudar. Amén, hermano. Hermano Abel, y jóvenes, será normal, hermanas jóvenes, será normal pasar alto y bajo en el Evangelio. Amén. Amén, hermano. ¿Será normal? Amén. A ver, Para mí está normal. es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en el momento de la flaqueza? De repente vemos al joven un poco triste y se perdió un culto y el diablo anda alrededor, dice, buscando a quien devorar, pero dice, no, yo no puedo vivir esta vida así, yo tengo que ser valiente. Y se pone a orar en casa. ¿Qué pasó con David? David estaba supuesto a estar en la guerra. Y entonces David, en lugar de ir a la guerra, se queda en el palacio, se sube a la parte, ¿verdad?, alta y empieza a ver a su alrededor. Eso es lo que pasa cuando nos descuidamos no somos objetivos en nuestras ocupaciones. Entonces el enemigo tomará ventaja, pero le decimos a todos, imitemos a las personas que confían en Dios. Por ejemplo, Job, ¿verdad? Hablaba, dice que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y qué hermoso es saber que Cristo vive y que permanece para siempre. Y que su palabra nos deleita, que su palabra nos da ese gozo, nos da esa fortaleza. Muy bien, queremos despedirnos en el nombre del Señor, ¿verdad? Quisiera saber cuánto tiempo contamos
Vean, mi hermano en cámara, bueno, nos hace señal de que ya estamos ya llegando a los momentos finales. Metemos nuestra mano al cielo, le vamos orando por ese joven que está desanimado. Padre, en el nombre de Jesús, le presentamos, Señor, a usted ese joven que está desanimado, a ese joven que no siente fuerza, que no siente gozo, que no siente, Señor, esa energía espiritual para seguir. Rompe esas cadenas, levántalo, Señor, con valentía y valor, para que diga, Dios mío, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Sana al enfermo ahora, Padre, salva al perdido. En el nombre de Jesús, oramos por sanidad, oramos por nueva fuerza, le damos honra y le damos gloria por todas las bendiciones que usted nos ha concedido, Dios mío, en este programa. Dios con nosotros, para honra y gloria de su nombre. Muy bien, hermanos, la juventud se despide, será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga, el Señor les guarde a todos. Amén. Amén.